En esta mesa redonda que arrancamos ahora vamos a analizar cuáles son las patas del talento, ¿no? Vamos a intentar dibujar, si os parece, cuál es el perfil de un trabajador 10. Vamos a intentarlo, digo, porque seguramente en cada uno de los ámbitos sea diferente, de aquel que se van a rifar las empresas, y para ello contamos con profesionales de talento y contratación, tanto de la empresa privada como también de los servicios públicos de empleo de Euskadi y de Bilbao. Así que para ello yo les presento a Maite Martínez Granado. Ella es directora de activación laboral de Lanbide, del Servicio Vasco de Empleo. Maite, bienvenida. Gracias. Tenemos también a Nekane Arostegui, ella es del área de empleo y talento de Bilbao Ekintza EPEL. Bienvenida. Gracias. Moisés Riobello, él es director de recursos humanos y marca personal de Aceros Inoxidables Olarra. Bienvenido. Y Ane Cortázar, responsable de desarrollo directivo en Mirai Sidenor. Bueno, pues bienvenidos a los cuatro. Moisés, Ane, os he presentado los últimos, pero justo me gustaría arrancar con vosotros para que desde vuestra perspectiva, ¿no?, de vuestras empresas, nos contéis precisamente esto, ¿no? Cuáles son los perfiles más demandados y si habéis notado, ¿no?, este cambio en la forma de contratación, porque hace años no hablábamos de esto que ahora es tan importante en las empresas como es la captación y la retención de talento. Imagino que hoy será como una de vuestras máximas, ¿no? Y también poneros otro planteamiento sobre la mesa, y es esto que se dice ahora de que muchas empresas tienen como perfiles que no consiguen contratar o que no encuentran en el mercado laboral, y si eso os pasa a vosotros. Ane, por ejemplo, empiezo contigo. Vale, pues es cierto en cierta medida, ¿no?, lo que comentas de que hay muchos perfiles que nos cuesta contratar porque, bueno, ahora se ha dado un cambio, han cambiado un poco las tornas desde hace unos años y vemos que hay perfiles que tienen más capacidad de negociación con las empresas. Entonces, esto nos implica que tenemos que ser más proactivos, tanto en la captación como en la fidelización de los perfiles. Sobre todo nosotros, bueno, gracias a Dios no tenemos esas vacantes eternas que nos comentas, pero sí que notamos que en profesiones tradicionales o oficios como puede ser la soldadura, hay cada vez menos perfiles que se decantan por esto y tenemos un desafío grande, sobre todo en nuestras empresas participadas, que perfiles como el de soldador o plegador son imprescindibles en nuestra industria. Entonces, sí que vemos que los alumnos y alumnas de hoy en día están más enfocados a realizar igual una carrera profesional más tecnológica, que es muy necesaria y que también demandamos, pero vemos que estas cosas también se están perdiendo y que igual pueden dar la vuelta también al mercado en unos años. ¿Y cuál planteáis que podría ser una posible solución para adaptar más, digamos, los estudios a lo que realmente demanda el... Bueno, nosotros intentamos hacer una labor muy temprana, ¿no?, de ir a colegios, a universidades, a explicar pues, qué perfiles demandamos. Nosotros principalmente en Sidenor buscamos perfiles STEM, pero eso, intentar concienciar a los jóvenes de hoy en día en las salidas que pueden tener con ese tipo de perfiles, porque muchas veces hay falta de conocimiento, hay un montón de puestos y que no sabemos que podemos acceder a ellos, entonces pues intentamos hacer esa labor temprana para que los jóvenes pues vayan orientándose. Para que quien esté pensando qué estudio y dónde me meto, ¿no?, tome nota, ¿no? Eso es. Moisés, se habla mucho también de que en recursos humanos estáis asistiendo a un fenómeno que es que antes vosotros hacíais las entrevistas y ahora muchos reclutadores confiesan que esto es al revés, ¿no?, que es el trabajador el que va a hacer uno tiene la sensación de que es el trabajador el que hace la entrevista al reclutador. ¿Esto os pasa? Sí, bueno, a ver, en general, ya está diciendo Ane, nosotros somos un sector tradicional, el siderúrgico, somos empresas buenas pagadoras, tenemos buenas condiciones de trabajo, en general no tenemos un problema de captación de talento como tal. Sí es verdad que en algunas profesiones o nichos nos cuesta. En nuestro caso, al igual que en su caso, es, por ejemplo, personal de oficial electromecánico. Pues es un nicho o especialista en robótica e instrumentación dedicado a maquinaria industrial. Pues son nichos que hay poco personal, entonces nos cuesta más, pero por la carencia, porque los jóvenes se han orientado más a salidas sociosanitarias o tecnológicas más que industrial. Al final hay que tener en cuenta que nuestro país es un país industrial y lo que necesitamos es que la gente se oriente hacia la industria, porque si no vamos a tener que tener vacantes y vamos a tener que traer gente de fuera para cubrir esas vacantes. Entonces, al final, creemos que tiene que haber una adaptación, vamos a decir, de lo que los jóvenes quieren estudiar
con lo que las empresas necesitamos, ¿no? Y eso ahí sí que hay más negociación, vamos a decir, para conseguir por esa falta de gente que quiere iniciar la carrera en ese ámbito industrial. Gracias también a la Federación Vizcaína de Empresas del Metal se ha puesto en marcha el programa Industria Ronca, y entonces a través de ese programa pues al final tenemos una cercanía con los centros y nos permite, pues yo todos los años voy a centros de FP. Este año me ha tocado el de Baracaldo y bueno, pues había 50 personas en la rama del metal. Animar también a las mujeres, puesto que solo había 2, y luego se nos acusa muchas veces el sector masculinizado y difícilmente con 2 mujeres de 50 vamos a cambiar la orientación de la industria hacia la mujer. Y luego también tendríamos otro tipo de profesionales que sí que nos cuesta más a las empresas industriales, que son esas personas esas personas trabajadoras más orientadas a las tecnologías, puesto que nosotros muchas veces tenemos que ofrecer trabajos que no son en teletrabajo. O sea, nosotros somos industria y necesitamos la gente, los equipos integrados en planta, y al final pues es verdad que cuando vas a contratar un informático tienes que pelearte con una Big Four o con una empresa de servicios que le está ofreciendo un trabajo híbrido o en teletrabajo, y nosotros necesitamos que esté haciendo programas para nuestras máquinas, y eso hay que estar en el terreno. No sirve que esté uno en Nueva Zelanda, otro en Bilbao y otro en Estados Unidos. O sea, y ahí sí que lo pone más difícil, ahí, claro. es más complicado para nosotros. Tenemos más deberes por nuestra parte de ofrecer igual pues mayor desarrollo, bueno, otras cosas que valoren también los empleados, porque pues el teletrabajo igual no podemos inclinar la ofrecer, hay que balanza, ¿no? compensar. Eso es. Bueno, vuestros discursos vienen un poco a echar por tierra este discurso que vimos desde hace muchos años de que la gente joven lo tiene muy difícil para encontrar trabajo, que no hay trabajo, que vemos que trabajo hay, ¿no? Sí. Y hay evidencias, Nekane, voy contigo, porque hay, por ejemplo, sectores que han crecido mucho y han crecido en nuestra ciudad, porque cambian los perfiles y se adaptan, ¿no?, también a nuestra sociedad. Y es el caso del sector audiovisual, que ha crecido más de un 50% en los 10 últimos años. Hay un boom de rodajes en nuestra ciudad y es por ejemplo, un ejemplo de los llamados sectores emergentes que prevén grandes cantidades de contrataciones en un corto periodo de tiempo. Nekane, te pregunto, ¿cuáles son estos sectores emergentes? Dices, bueno, pues la industria cinematográfica, el sector audiovisual, ha crecido del orden de un 60% en Vizcaya, ¿no? Y concretamente Bilbao concentra, te diría, el 46% de las empresas en ese sentido. Y evidentemente el empleo ha generado, pues, ha crecido un 50%, incluso podríamos hablar de pleno empleo, ¿no? Yo creo que hay, en ese sentido, la industria local está viviendo pues un buen momento, ¿no? Hay muy buenas producciones y yo creo que además hay mucho talento, ¿no? Entonces, aparte, claro, cabe destacar también que esta industria, este sector, lleva parejo todo un ecosistema de empresas, es decir, al final, cuando hablamos de este sector no estamos hablando solo de que vayan a trabajar directores, guionistas, editores, montadores, sino que incluso en un momento dado ese ecosistema necesita de abogados, necesita peluqueros, necesita conductores. Quiero decir que en ese sentido pues creo que es algo muy potente, ¿no? Incluso me atrevería a decir que, bueno, pues que ese tan anhelado retorno de talento, ¿no?, que en muchos sectores no existe, pues aquí se está dando. El sector audiovisual, bueno, pues por las buenas producciones que se están haciendo y por los buenos profesionales que hay, está generando que profesionales que estaban en Madrid, en Barcelona, ¿no?, todos conocemos directores, ¿no?, están volviendo a Bilbao. ¿Por qué? Pues porque evidentemente es un sector importante y es un sector pues bueno, pues donde la clave han sido que los profesionales y el talento es excelente, ¿no? Eso en ese sentido. Luego, aparte, a mí también me gustaría destacar no solo ese sector, sino un sector por el que Bilbao también ha apostado dentro de su estrategia de especialización inteligente, que es el sector de los servicios avanzados, ¿no? Para nosotros lo que son servicios avanzados son servicios que son intensivos en conocimiento, se dan generalmente en los entornos urbanos, de ahí Bilbao, y luego generan, diríamos, empleo de mucha calidad, ¿no? Entonces, Bilbao ha apostado por eso y, de hecho, estamos en este momento definiendo un poco lo que es la estrategia de ese sector, del empleo en ese sector, de manera colaborativa, ¿no? Esos servicios o este sector, perdón, tiene como 3 patas, ¿no? Nosotros hablamos de los tecnológicos, donde en un momento dado, pues bueno, estamos hablando de programadores, analistas de IA, bueno, todo lo ligado con tema de tecnología.
Y en este sentido deciros que, bueno, pues que el crecimiento también del empleo pues bueno, pues igual gira en torno a un 38%, que es importante, ¿no? Luego están también los servicios profesionales, que también están incluidos dentro de lo que es este sector y que son los que más han definido a Bilbao. Aquí estamos hablando de perfiles de consultoría, de abogados, de ingenieros, es decir, los perfiles tradicionales, ¿no? Y también, o sea, a pesar de que en estos últimos 10 años quizás el crecimiento de las empresas no ha ido a tal, por contra, el empleo sí. Y luego hablamos de los creativos, que bueno, pues el sector creativo, pues si conocéis un poco aquí en Bilbao, la verdad es que las empresas de publicidad casi todas son microempresas, es decir, hay una o dos grandes, pero en cualquiera de los casos, y aunque el crecimiento ha sido menor, también se ha hecho. Entonces, insistir en el sector audiovisual, que es clave, y el sector de servicios avanzados. O sea, yo creo que Bilbao apuesta por ahí y bueno, Bilbao necesita talento. Maite, desde Lanbide, ¿cuáles son esos perfiles que tenéis identificados? A ver, yo lo primero... Sí, creo que no se la escucha. No se oye, ¿no? Ahora sí. Ahora. Bueno, yo lo primero que quería decir, dando un toque positivo de nuevo, es que realmente de aquí a los próximos 10 años se prevé que va a haber unas 600.000, 700.000 oportunidades de trabajo. 1 de cada 6 de estos puestos de trabajo serán puestos de nueva generación, el resto son reemplazos de personas que se van retirando del mercado de trabajo, ¿no? Que se van jubilando, que vamos apartándonos, poco a poco nos iremos apartando en estos años. Entonces, digamos que la demanda de empleo es generalizada y afecta fundamentalmente a esos sectores más envejecidos también. Y quiero decir envejecidos, quiero decir sectores que son más tradicionales, en los que es lo que han comentado ellos, en los que la gente está entrando en determinados niveles de edad que dentro de poco se van a ir retirando. Dicho esto, ¿qué es lo que se ve con los datos que tenemos? Bueno, pues que también a futuro las ocupaciones o las áreas en las que más personas se van a demandar va a ser en el área de negocios y administración, docencia, educación, salud y mecánica y electrónica. Estas son un poco las 4 áreas top en las que se va a generar empleo. Algunas están relacionadas con la industria, como ya hemos visto, y otras son más transversales. Digamos que el principal problema es que la competencia por este talento es global. Muchos de los perfiles que se necesitan son perfiles que son polifacéticos, que necesitan un poco de todo, o que necesitan tener una especialización, por ejemplo, en tecnología, pero conocer también el sector industrial. Entonces son polifacéticos y por esas personas compiten todas las empresas. Eso pone muy buena situación a las personas que estáis buscando empleo en estos momentos, porque realmente el potencial de negociación, como ha comentado al principio ella, pues es muy alto, pero nos ponen una tesitura relativamente complicada de poder satisfacer esas demandas que tenéis las empresas. Desde Lanbide lo que nosotros intentamos hacer es detectar precisamente esas necesidades que tienen las empresas y cuando podemos adaptar formaciones que puedan satisfacer precisamente esas necesidades. Estamos hablando de soldadura, lo hace también Diputación, estamos hablando de otra serie de formaciones que están muy ligadas a la industria y a las necesidades de las empresas. De cualquier manera, queda mucho por hacer en esta relación, en todo lo que podemos aportar desde Lanbide hacia las empresas para intentar afinar qué es lo que necesitan en términos de formación y en qué podemos ayudar nosotros. Que es muy importante. Bueno, en esta primera ronda yo creo que ya hemos identificado, ¿no?, cuál es la formación, ¿no? Así que vamos a dar un pasito más allá y vamos a ver, os voy a poner en la tesitura de imaginaros 2 currículums con la formación exacta, ¿no? ¿Qué decantaría la balanza? Ahora vamos un poco a más las soft skills, ¿no?, o esas actitudes diferenciadoras de las que hablaba Elena, que os harían decantaros por un currículum o por otro, porque
El otro día leía, ¿no?, que en Estados Unidos se estaba poniendo de moda entre los departamentos de recursos humanos una técnica que llaman la técnica del café. Aquí no sé si todavía ha llegado, ya me contaréis o no, que consiste en llevar al entrevistado, ¿no?, a tomar un café digamos, a la cocina de la empresa, no tanto para ver cómo responde, sino para ver si luego lava su taza, por ejemplo, si la coloca en su sitio o si la deja ahí olvidada. Fijaros qué detalles tan importantes y que eso les marca la diferencia entre unos candidatos y otros. Entonces, vosotros, a currículums iguales, ¿qué aptitudes o qué otras capacidades valoráis en una persona? Ana, empiezo contigo. Yo, más allá de la formación académica que pueda tener, creo que hoy en día una de las cosas que más valoramos es la capacidad de adaptabilidad que tenga la persona, porque, como han dicho anteriormente, estamos en un entorno que cambia constantemente, entonces tenemos que saber adaptarnos. Creo que también son muy importantes las habilidades comunicativas que tengamos, porque vamos a trabajar en equipo, cada vez el trabajo es más transversal, no estamos en nuestra área y solo nos relacionamos con el ordenador, trabajamos en equipo. También que tengan un espíritu un poco innovador, ¿no?, los candidatos, y una capacidad un poco más creativa o un pensamiento crítico, ¿no?, a la hora de trabajar, y inteligencia emocional, que es algo que parece que todo el mundo tenemos, pero es importante trabajarlo. Esto de la proactividad, ¿no?, como decía Elena, de que los candidatos den un paso más allá, intenten presentarse, imagino que también lo valoráis muy positivamente. Totalmente, ¿no? Sí. Sí, yo creo que está en la clave eso, en las habilidades blandas, porque al final la formación académica es que nos va a venir de base, entonces se tienen que diferenciar en esas partes que también se pueden trabajar. Claro. Moisés, ¿os lleváis algún candidato a tomar café a la cocina? No, nosotros somos más tradicionales. Al final, sí es verdad que ha salido en prensa eso, pero hay otras maneras que lo hemos hecho las empresas siempre y es bastante más sencillo, ¿no? Es preguntar, por ejemplo, al vigilante de seguridad que está en el acceso, pues a ver cómo se ha dirigido a él, ¿no? Porque al final muchas veces el vigilante de seguridad muchas veces lo vemos pues como si fuera un mueble, ¿no? No tenemos ni el respeto ni la educación. Muchas veces para dirigirnos a él pues estás fichando a un ingeniero con 15 años de experiencia que ha llevado 200 personas para que tú le estás fichando para que lleve 150 y al final el vigilante pues prácticamente no le ve, ¿no? Y es importante, ¿no?, porque al final las competencias, sobre todo el trabajo en equipo y liderar personas, porque es verdad que al final nosotros los que ya somos del 75, que somos el top, vamos a decir, del baby boom en el Estado, pues es verdad que hemos recibido todos una formación muy homogénea, gracias al país en el que vivimos, que en Euskadi, al final, según todos los indicadores de las Naciones Unidas, tenemos dos de las ventajas para que el ascensor social, vamos a decir, sea muy parecido, ¿no? Aunque hay gente que vive a un nivel cercano a la pobreza, y hay gente que vive en la riqueza, la mayoría vivimos en una clase media. Y esto se da principalmente porque tenemos un acceso a la educación de calidad, es decir, todo el mundo tiene un centro de FP a media hora de su casa y todo el mundo tiene una universidad a una hora de nuestra casa, que en otras comunidades cercanas no es posible, y todo el mundo tenemos acceso a la sanidad, todo el mundo tenemos un ambulatorio o un hospital de referencia pues a media hora, ¿no? Entonces, eso nos hace todos muy igualitarios. ¿Qué quiere decir? Que los que ya venimos ya de cierta edad, todos prácticamente hemos estudiado o un FP o una carrera universitaria, todos muy parecidos, todos tenemos un nivel parecido de idiomas, todos tenemos 1, 2 o 3 másters, y al final nos hacen un poco clónicos. Y al final lo que estamos buscando es un poco, nosotros somos de una filosofía, yo soy director de recursos humanos y marca personal. Marca personal es una filosofía norteamericana del personal branding, de Tom Peters, y lo que busca es que cuando todos somos homogéneos, en la industria se llama commodities, es decir, que todos nosotros somos muy parecidos, pues lo que estás buscando es esa persona que despunta, ¿no? Y esa persona que despunta es normalmente por su actitud, ¿no? Porque al final tenemos que tener en cuenta que la formación o la formación que tenemos todos, bueno, nos da una posible entrada a la compañía. ¿Las competencias son importantes? También son importantes, porque eso nos van a hacer es mantenernos en el empleo, vamos a decir. Si nosotros desarrollamos buenas competencias, nadie se va a querer librar de nosotros. Pero lo que marca la diferencia, sobre todo, es la marca personal, la actitud. Es decir, la diferencia entre los mismos. Vamos a decir, entre personas que somos iguales, ¿cuál es la diferencia? Y eso lo da, sobre todo, la energía, la vitalidad. El decir, cuando sale un proyecto, ¿quién tira para adelante con el proyecto? Bueno, muchas personas se retraen, ¿no?
Y dices, pues bueno, yo, pues como decía antes la compañera, ¿no?, del emprendimiento, pues eso, hace falta gente que se eche para adelante, ¿no?, que diga, pues yo me meto en ese equipo, en ese desarrollo, en ese trabajo, y eso al final se ve en las personas y eso es un poco lo que marca la diferencia, la marca personal. Pues todos los que están aquí van a llegar a su siguiente entrevista de trabajo sonrientes, saludando a todo el mundo, aunque duden si es de la empresa o no, por si acaso, ¿no? Es una actitud, ¿no? Al final la educación es base también para todos y tenemos que demostrarlo. Que somos buenos no es una pose, es el día a día, ¿no? Decane, Sí, bueno, yo comparto plenamente lo que comentáis. Nosotros, las empresas, cuando nos piden personal, nos piden gente, nosotros siempre dicen, bueno, queremos una persona competente. Claro, nosotros ¿cómo definimos una persona competente? Pues nosotros hablamos de que una persona competente tiene unos conocimientos, es decir, tiene habilidades, sabe hacer y luego tiene motivaciones, es decir, quiere hacer. La intersección de esas tres bolitas, ahí es donde radica el talento, ¿no? Entonces, yo diferenciaría también, claro, cuando hablamos de, bueno, las empresas tienen que captar talento. ¿Qué buscan? Pues evidentemente diferenciaría la captación de lo que puede ser luego la fidelización. Entonces, si hablamos de captar, por el mundo en el que estamos y por lo que habéis dicho también, o sea, lo cambiante que está todo, es decir, los conocimientos técnicos son importantes porque tienen que estar ahí, pero al final son muy cambiantes, es decir, lo que vale hoy, mañana no nos va a valer. Por lo tanto, la clave está en esas competencias más personales. ¿Qué buscan ahí las empresas? Pues a nosotros nos hablan de adaptación, de flexibilidad, de humildad, de pasión, de hacer el proyecto tuyo, también un poco, o sea, al final, de tener esa flexibilidad, ¿no? Incluso a veces yo diría de saber incluso reorientarte y reinventarte dentro de la propia unidad en la que estés, ¿no? Entonces, bueno, ahí luego, evidentemente, creo que esto no es una cuestión solo de los candidatos y ahí yo quiero también un poco lanzar a las empresas. Creo que hay una parte también muy importante para que estos candidatos, que a priori contratamos, puedan demostrar y puedan mostrar esas habilidades. Y es que también yo creo que las empresas debemos de intentar tener muy claro y transmitir muy claramente el propósito y el sentido, ¿no? O sea, yo creo que aquí estamos asistiendo, y creo, igual me estoy anticipando, pero creo que estamos en un momento en el que es clave que nos resituemos todos, es decir, empleadores y empleados. Y ahí lo dejo. Pero bueno, hablo de la actitud y comparto plenamente lo que decían Elena, lo que decía Susana, lo que han dicho todos nuestra concejala Conchi y Teresa La Espada. Y has puesto trabajo también a las empresas. Y pongo trabajo a las empresas, pero eso es importante. Maite. Bueno, pues nosotros solemos analizar lo que piden las empresas online, en las demandas, las ofertas de trabajo online. ¿Y qué es lo que piden? Pues piden un poco lo que han estado comentando tanto Ane como Moisés. Capacidades, habilidades en comunicación, colaboración, trabajo en equipo, creatividad, competencias de gestión, es decir, capacidad resolutiva, responsabilidad, etcétera. También competencias que están relacionadas con la atención al cliente, a las personas, porque recordar que uno de los nichos importantes va a ser todas las ocupaciones relacionadas con la salud. Y luego competencias en materia de información. Eso es lo que más nos piden. Una quizás que a mí me sorprende más y que de alguna manera pues, es un indicativo también de los tiempos, es que se pide mucho demostrar capacidad de aprender. ¿Cómo se demuestra eso? Eso se demuestra con la actitud probablemente y como ha comentado yo creo que ha sido Elena un poco pues contando cómo has hecho, cómo has aprendido, cómo has enfrentado a otros procesos de aprendizaje. Pero es curioso porque de alguna manera esto contradice un poco esta idea de que tienes que tener experiencia para empezar a trabajar. Es verdad que muchas veces piden experiencia, pero en otros casos realmente donde te van a formar
específicamente para el puesto de trabajo va a ser en la propia empresa. Ese es también uno de los retos que creo que tenéis las empresas. Empezar también a valorar más a estas personas jóvenes que tienen muy poca experiencia, pero tienen mucha capacidad de aprender y mucha voluntad de aprender. Y bueno, quizás a mí es la que más me choca, ¿no? Porque me parece muy curiosa. Y no solamente afecta a los jóvenes, sino que también afecta a personas que ya llevan mucho tiempo en el mercado de trabajo y que tienen que reinventarse y reaprender y volver a aprender. Era un poco la parte final, ¿no? Esta de la importancia del seguir formándose continuamente. ¿Vosotros qué importancia le dais en vuestras empresas? Si tenéis hasta canales propios para formar al personal. Para nosotros es clave para ser competitivos en el mercado laboral y en Sidenor apostamos por eso. Hay un departamento solo de desarrollo, aparte de la parte más recursos humanos, e intentamos siempre hacer formaciones internas o programas ad hoc a las necesidades que tenemos pues en la empresa, ¿no? Y continuamente formar a nuestros trabajadores para que se adapten, lo que hemos dicho antes, ¿no? a las nuevas tecnologías, a todo lo que viene surgiendo. Y además no es solo beneficioso para la empresa, sino que también las personas sienten que están apostando por ellas, que se les está dando un desarrollo, ¿no? Y eso también ayuda a la motivación, yo creo, de las propias personas, porque si toda tu vida estás estancado en lo mismo, pues bueno, entiendo que no debe ser muy motivante, ¿no? Entonces, nosotros tenemos muchísimos programas de formación interna, lanzamos formaciones también en abierto, píldoras todos los meses de soft skills, lo que hemos dicho, que la gente valora muy positivamente y que son imprescindibles, pues eso, para poder mantenernos competitivos. Moisés ha dado la vuelta un poco en esto, es decir, que antes se pedían muchos años de experiencia y ahora se valora, digamos, sangre fresca en la empresa, de otra manera. Sí, lógicamente. Al final nos tenemos que ir renovando. En nuestro caso, como en el general, en el sector siderometalúrgico, tenemos una media edad rondando los 50 años. Somos conscientes que en 10, 12 años, en nuestro caso, podemos llegar a cambiar 308 personas. O sea, va a venir un cambio muy importante y necesitamos gente joven y con ganas, mujeres. Creo que algunos se van y van a dejarte el currículum. Sí, y al final, sobre todo, que quieran renovarse, ¿no? Al final salía en el correo publicado ya en el 2019 que empezaba la era de la recualificación, ¿no? Del personal ya que estamos, que habían empezado compañías como Telefónica y Iberdrola. Nosotros empezamos también en el 2019 con la Escuela de Marca Personal y lo orientamos principalmente, pues, como ha sido hoy un poco la jornada, ¿no? De decir, oye, las personas trabajadoras lo primero que tienen que hacer es, como tendría que hacer una persona joven. Yo en estos momentos estoy colaborando con la Universidad de Ingenieros de Bilbao en un programa de personal branding y lo que tiene que hacer la persona es, lo primero es hacerse un DAFO, vamos a decir, un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Es decir, conocerse uno mismo para orientarse y luego lo que tenemos que ir todos es hacia una especialización. La especialización es clave. O sea, lo mismo que cuando vamos a una doctora y que es especialista en neurología, y porque tenemos un problema neuronal, pues tenemos que ir todos hacia una especialización. Y esa especialización es la que da la Escuela de Marca en nuestro caso, en la empresa. Tenemos que ir porque al final con los especialistas con los que vas a conseguir un resultado más garantizado, ¿no? Y al final es lo que pasa a mucha gente, ¿no? Que quiere ir por la vida de generalista o de sabe de todo. Pues él sabe de todo, salvo que seas un director general o algo así, sabe de todo y no sabe nada. Que a veces tampoco sabe. Karen, tú lo comentabas antes, ¿no? Justo esto de la importancia de la formación continua y de que las empresas también estén detrás de esa formación y de que los trabajadores no estén, bueno, pues haciendo siempre el mismo trabajo y que puedan crecer también gracias a ellos, ¿no? Sí, bueno, nosotros, a ver, dentro de lo que es nuestra unidad de empleo y talento en Bilbao de Quincha, nosotros tenemos una estrategia transversal de todo lo que es desarrollo de competencias, ¿no? Y de hecho ya hay una serie de servicios que año tras año vamos cambiando y adaptando un poco en función de las necesidades, ¿no? Pero evidentemente es un poco lo que antes insistía. Creo que esto es una cuestión de dos, es decir, no se trata de decir los que estéis hoy aquí sois todos potenciales empleados, pero creo que también los empleadores tenemos o tienen un trabajo importante, ¿no? Y yo creo que hay que analizar, no sé cómo
no sé cómo hacerlo, pero creo que es muy importante sentarse para, pues eso, pues para ver un poco, ¿no? Porque yo entiendo que las empresas están para ganar y es que tiene que ser así, porque es que si el balance no da, es decir, no, la empresa no sigue y por lo tanto yo no trabajo, pero también a la inversa, es decir, entonces también los jóvenes tienen, bueno, jóvenes y no tan jóvenes, la necesidad no solo de trabajar, sino también de prosperar, ¿no? Entonces, pues ahí es un poco donde, bueno, pues estamos asistiendo a veces a un choque. Entonces yo creo que bueno, que ahí tenemos una labor bastante ardua por hacer, pero creo que es importante, ¿no? Y por dar también un mensaje positivo, o sea, creo que estamos en un buen momento, ¿no? Porque además eso, muchos nos vamos a jubilar, es verdad. Entonces, pues el relevo generacional va a ser importante. Y luego que los sectores, yo insisto, aquí en Bilbao, o sea, hay sectores en los que hay pleno empleo. Y bueno, pues de una forma u otra se está avanzando. Entonces, pues bueno, mucho ánimo. Maite, no sé si quieres añadir algo en este Sí, sentido. bueno, yo diría que en un mundo como este tan cambiante, la formación a lo largo de la vida es fundamental, no solamente para adaptarse a las necesidades de la empresa en la que estás trabajando, sino también porque las personas a lo largo de la vida pueden querer cambiar de trabajo, cambiar de orientación, puedes querer tomar otra dirección y, por lo tanto, recualificarte y estar al día en lo que puedes hacer o lo que puedes mejorar para promocionarte es súper importante. En una encuesta que solemos hacer también en Lanbide, cerca del 96% de las personas consideran que sus niveles de cualificación actuales garantizan su correcto desempeño de sus funciones en el corto plazo. A mí me parece muy optimista. Cuando miramos a un foco de 5 años, ese porcentaje baja ya al 73,6% y quizás siguen siendo demasiado optimistas. El mundo cambia muy rápido, las tecnologías cambian muy rápido. Adaptarnos a las tecnologías nos lleva un tiempo, adaptarnos a nuevas formas de hacer, a nuevas maneras de comportarnos dentro de las empresas. Y es verdad, es un trabajo que tiene que ser conjunto, tiene que ser por parte de las personas trabajadoras y por parte de las empresas y con el apoyo de las instituciones. De nuevo, nosotros desde Lanbide lo que intentamos es proporcionar e intentar, a través del servicio de prospección con empresas que tenemos, intentar proporcionar esa formación que puede permitir este upskilling, reskilling que se habla tanto ahora y que puede ayudar tanto a las empresas como a las personas. Pues nada, por mi parte, agradeceros a los 4 este ratito que hemos charlado. No sé si hemos perfilado al trabajador 10, pero por lo menos se le parece, ¿no? Digamos que podría ser el 9,5. Y nada, ya sabes, pues a sonreír mucho, a lavar la taza y ánimo porque parece que el futuro es bastante esperanzador. Muchísimas gracias. Es que ricasco a los 4. Gracias.